Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy para presentarles, para hablar de este maravilloso diccionario del español de Uruguay, editado por la Academia Nacional de Letras, conjuntamente con Banda Oriental, y en el marco de lo que es, o de lo que son los festejos, las actividades del Bicentenario. Pero obviamente no vamos a hablar solamente del diccionario, sino de una de las personas, de uno de los académicos que trabajó denodadamente durante muchos años en él. Me refiero al maestro José Mario Valdía. ¿Cómo le va, maestro? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias, encantado de estar acá. Muy amable. Obviamente, decía, la gente está en la casa y dice, vamos a mirar un programa porque va a hablar del diccionario. En principio parece aburrido, pero en realidad cuando uno, pasa con cualquier diccionario, este en particular lo que tiene es que uno lo lee y se encuentra con las palabras que usa uno, claro, que se usa en el entorno en el que uno vive de manera cotidiana, ¿no? Sí. Y la relación con las palabras, a mí me hace acordar, por ejemplo, a Valdeglin, es como la salud, cuando se pierde recién uno se da cuenta. Es decir, es de esas cosas que están en uno, que uno no sabe que tienen tanta presencia, hasta que en determinado momento, por cualquier circunstancia, algo nos hace advertirlo. Yo recuerdo siempre cuando salió un librito que yo tengo sobre el habla del pago, como registrado sobre el habla de 33, a los pocos días me llamaron desde Durazno un señor para felicitarme y después decir una serie de elogios, explicarme que lo había conmovido el libro. Fíjense ustedes, un libro sobre el habla de 33 como conmovía a un duraznense. Pero ocurre que ahí encontré una palabra que después que murió mi abuela, nunca más la había oído. Claro. Es decir, la vinculación de esa palabra con ese hombre permanecía inconsciente hasta que en determinado momento, por una circunstancia especial, afloró. Pero la relación de nosotros con el lenguaje es una relación muy profunda, muy honda. Sí, para empezar es algo que como muy pocas otras cosas nos distingue como especie. Y claro, lógico, Ni nada más ni nada menos, Sí, ¿no? sí, yo siempre digo, insisto mucho con ese ejemplo, los mapuches son un ejemplo de eso. Ellos luchan y luchan y su bandera de lucha es su habla. Siempre recuerdo que cuando regresó Pinochet de Europa, de aquel viaje que vino en una silla de ruedas, y cuando llegó al avión salió caminando. Bueno, después el noticiero pasaba una vista de la Alameda de Santiago llena de gente en sus márgenes, viendo el pasaje del auto en el cual volvía Pinochet. Y ahí entre esa gente apareció una gran pancarta, decía, cuidar la lengua de los mapuches. Es decir, los mapuches habían ido por la de ellos, con su problema, que era el problema de su lengua. Porque ellos intuyen, sienten que si se borra la lengua, se borran ellos como pueblo. O puede ser al revés, si se borra un pueblo, se borra su lengua, ¿no? Sí, puede ser, pero hay formas de buscarla, de reestudiarla, de reflotarla, por decirlo de alguna manera. En cambio, se muere la lengua, claro. ya no. Por ejemplo, tenemos un problema, un dato de la realidad con respecto a nuestras raíces charrúas, cualquier cosa que esto signifique, y sin entrar en polémica, claro, de carácter antropológico, pero conservamos muy pocas palabras de los charrúas, un puñadito, ¿no? En general, según tengo entendido, una docena y algo, ¿no? Según lo que he estudiado. ¿Y se usan o están muy allí? Poco, alguien, ¿no? Alguien, por ejemplo, un día le pone un nombre a un... Tengo un amigo que tiene una hija que se llama Guidaí, porque parece que eso significa luna en charrúa, ¿no? Pero es algo poco menos que excepcional, ¿no? Porque a veces la gente se confunde el nomenclator desde el nombre del país hasta claro. Que tiene, y después de rey guaranítico en realidad, ¿no? Exacto. Bueno, eso es lo que pasa, que muchas palabras que en determinadas épocas se entendían que eran charrúas, después se descubrió que eran de otras etnias contemporáneas, ¿no? Y bueno, los charrúas se fue quedando con un testimonio muy reducido. Se habla del Códice Vilar de Bo, del doctor Vilar de Bo, que tuvo una paciente charrúa y fue el único que dejó un estudio escrito de alguna parte mínima del vocabulario charrúa, ¿no? Y lo que significa para los pueblos también apropiarse de sus palabras, ¿no? Sin duda que sí, sin duda que sí. Uno a veces
frena un poco, ¿no? Por aquello de que cuando se embarca en una disciplina de este orden, tiende un poco a totalizar el pensamiento de uno de una manera demasiado marcada, ¿no? Pero uno se cuida mucho de eso y en realidad son más los testimonios que nos llegan a nosotros de que es así, que nos han llegado, que es lo que podamos concluir nosotros mismos. Ahora vamos a ir un poco al proceso de hacer un diccionario del Uruguay, ¿no? Pero por lo que le decía de apropiarse de las palabras, uno se encuentra un día con que hay un diccionario, un libro voluminoso, con el habla del país. Exacto. Es decir, es la sorpresa de encontrarse materializado con el español del Uruguay, ¿no? Que tiene español, obviamente sus peculiaridades. Sin duda, claro que sí. El español nuestro no es el mismo de la Argentina, ni el de Chile, ni el de ningún país de habla hispana, ¿no? Tiene sus variantes y a veces son muy fáciles de constatar. Por primera vez uno cruza el Río de la Plata a Buenos Aires y al poco rato le surge alguna palabra que le plantea dudas a uno, ¿no? Porque en la vida familiar, a veces en la parte gastronómica, por ejemplo, si nosotros pensamos en los diversos nombres que tienen los distintos tamaños y formas de vasos para tomar cerveza, tenemos el liso y tenemos la manija y algunos le llaman el imperial y eso vale acá entre nosotros. Y además no tenemos ni idea, de repente que vamos enfrente o vamos a otro país hispanoparlante y nos expresamos con una palabra que... A mí me contaba una señorita que en la estación Retiro dice, había una campana de vidrio grande sobre una montaña de tortugas de jamón y queso. Yo le pedí una tortuga al señor y me miró con cara extraña. Claro. Y es acá nomás, ¿no? Y es ahí nomás. Es decir, esas son pequeñas evidencias de que efectivamente hay unas variantes muy grandes. Sin embargo, eso no significa que no nos entendamos con un porteño. Sí. ¿Por qué? Porque hablo español. Un español con esas cosas que, si él cruza para acá, las va a sorprender. En todo caso, lo que marca es que somos de pagos distintos. Somos ¿sí? de pagos distintos, sí. Evidentemente es eso, sí. A veces ni siquiera hay necesidad de que un río separe a dos núcleos poblados, ¿no? Y sin embargo, hay casos, en nuestro país, por ejemplo, la parte final del Cebollatí separa a 33 de Montevideo, y Garrocha. Y bueno, y de este lado del Cebollatí... Separa 33 del Uruguay. Capaz que sí. Y de un lado del río la gente dice, ven, dime, y del otro lado dice, vení, decime. ¿Pero tienen vínculos cotidianos? Pero lógico, hay una balsa a la quemada, hay bailes en la charqueada con músicos de Cebollatí y viceversa. Es decir, hay un trasiego de vivientes y de parlantes de un lado y del otro. Y sin embargo, cada uno conserva su forma de decir y de expresarse y de manejar palabras que los otros claro. saben lo que significa, pero no las